¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Esto es Todos, Todas Tenemos una Opinión, mesa de análisis internacional. Yo soy Cinti Ramírez Reyes, internacionalista. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida y les invito a que hagamos un recorrido por los temas que veremos el día de hoy. Bueno, pues mucho de qué hablar con nuestros analistas. El día de hoy comienzo al frente mío presentando al doctor Eduardo González Velázquez de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos. Bienvenido. También está con nosotros la doctora Elizabeth Prado del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, a quien le agradezco muchísimo por haberme ayudado la semana pasada con la conducción del programa. Muchas gracias, Liz. Un gusto estar con ustedes y bueno, nunca lo voy a hacer como tú, Cinti, pero también hago lo mejor que puedo. No, muchísimas gracias, muy bienvenida. También está con nosotros el doctor Jaime Preciado. Él es director del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzado de la Universidad de Guadalajara. Muy buenas noches, un gusto estar en esta mesa y un gran saludo a la teleaudiencia. Así es, pues agradecemos el favor de usted que nos acompaña un miércoles más y empezamos sin más con el primer tema. Pues hubo un tiroteo, fíjese usted, en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en un hotel de la ciudad de Washington el pasado 25 de abril. Pues Liz, disparos en el control de vigilancia al entrar a ese hotel mientras se encontraban al interior Donald Trump, su gabinete y miembros de la Asociación de Periodistas asignados a la Casa Blanca. Sí, bueno, ya se había dicho por ahí que iba a ser una noche especial y que Donald Trump iba a dar un discurso a tiros o algo así. Entonces fue metafóricamente hablando, pero bueno, coincidió con pues especie de atentado o de intento por irrumpir con un arma y presuntamente pues atacar al presidente Donald Trump. Es muy irónico porque pues se trataba de un evento en el que de alguna manera se celebra o se conmemora, digamos, la libertad de prensa, la libertad de expresión, porque era la cena de corresponsales, que por cierto creo el boleto cuesta unos $400, $500, o sea, no todos los corresponsales pueden ir porque tienen que pagar, pero pues finalmente este sujeto fue capturado y detenido por los agentes y yo creo que es muy irónico este evento y la libertad de prensa y de expresión en el centro, porque también la reacción del presidente, la reacción del gabinete que ha llevado pues también a una especie de censura, ¿no? En lo que se puede y lo que no se puede decir respecto a un incidente como este. Es muy irónico y yo creo que es una señal de la gran polarización que existe en Estados Unidos, la violencia política que irrumpe ya prácticamente en cualquier espacio. Así es, Lalo González, pues una cena que es de tradición anual, con una serie de discursos que por lo general son más bien informales, un espacio de convivencia en teoría más relajada para quienes son corresponsales en la Casa Blanca y quien está al frente de la oficina oval en Estados Unidos. Paradójico el grupo de corresponsales también, porque ha habido un proceso de eliminación de corresponsales que han sido incómodos. Se ha abierto la puerta, por ejemplo, a personajes que vienen más bien del mundo de las redes sociales o influencers. ¿Cómo viste tú este aparente tercer intento sobre la vida de Donald Trump? Bueno, pues sí, hay varias cosas que me gustaría comentar. Efectivamente, es coincidente que cada que anda medio bajón en las encuestas, pues lo quieren matar, ¿no? Y bueno, pues 2 días antes del evento se había dado a conocer una encuesta de USA Today donde lo marcaban con 34% de aprobación. No se ha levantado una encuesta posterior a el evento, que hasta donde tenemos información, pues no hay evidencia de que efectivamente pues haya sido algo no
planeado, digámoslo así. Llama también la atención que en el mismo hotel, en el Hilton, en marzo de 1981, ahí sí atentaron contra Ronald Reagan saliendo del evento. Y me gustaría mencionar 3 cosas que creo que son importantes más allá de ver si efectivamente fue un intento real o si fue un montaje, y tiene que ver con lo primero, la forma en la que pues se autodenominó el supuesto tirador como un asesino federal amistoso, ¿sí? En su texto que redacta, y también lo retoma la misma Casa Blanca. ¿Qué quiere decir eso? Pues yo sinceramente no encuentro pues muchos elementos como para explicar a qué se refiere. Pero hay 2 elementos que sí creo que nos dan luz para ver, digamos, más allá de que este tipo de evento le pueda generar mayor aceptación a Trump. Cuando Caroline Leavitt habla sobre esto y dice que lo que pasó es, textual, es consecuencia del culto al odio de la izquierda y la demonización de Trump por los demócratas y los medios de comunicación. Entonces, no es solamente el asunto de si fue, o sea, me parece que no hay que quedarnos en el punto solamente de si fue montado o no, sino las consecuencias que puede tener posteriormente, que tiene que ver con, están a 6 meses de la elección, la encuesta de popularidad está por los suelos, 1 de cada 3 apenas lo aprueba, y la otra es que le sirve, pues digamos, de bandera para irse contra los demócratas, diciendo que son ellos los que ocasionan que odien a Trump. Incluso el mismo Trump dice, pues me fascina, ¿no?, que me traten de atacar, que me odien, ¿verdad? Entonces yo creo que ese asunto vuelve a ser muy delicado, el que desde la Casa Blanca pues se ataque a los medios de comunicación, a grupos de izquierda y a los demócratas de todo esto que pasa ahorita en Estados Unidos. Híjole, fíjense que este sería el tercer intento sobre la vida de Donald Trump, el primero en julio de 2024, en aquel mitin de Pensilvania, como recordarán, y la herida en la oreja, que hasta el momento ha sido el intento pues más cercano de acabar con la vida de quien hoy es presidente de los Estados Unidos. En septiembre de ese mismo año, no sé si recuerdan que se detuvo en su propiedad o alrededor de la propiedad de Mar-a-Lago de Donald Trump a un personaje que iba cargando un AK-47, y finalmente este intento en abril de 2026 en Washington en esta cena. A 1 año y algunos meses de la segunda administración Trump, pues lo que hemos comentado aquí varias veces es que va haciendo agua la popularidad del presidente, y pues vamos rumbo a la elección intermedia. ¿Cuál es tu lectura de todo esto, Jaime? Bueno, además de lo que ya se dijo muy bien, yo subrayaría el hecho del manejo de la prensa, de la comunicación y de la idea de corresponsalía extranjera, ¿no? Tú ya señalabas cómo hay una selectividad muy marcada y hay como una serie de rubros bajo los que se califican a quienes sí y a quienes no pueden ingresar. Y en esas cenas, pues generalmente por los costos, por la acogida que tienen del equipo de comunicación del presidente Trump, pues no llegan exactamente los periodistas de investigación más importantes, más comprometidos con un periodismo de fondo. Y otra cuestión que quisiera resaltar es la conclusión a la que llega Ronald Reagan, porque dice, es que miren, toda esta inseguridad que presenta este hotel, la hubiéramos podido evitar si ya estuviera construido mi gran salón de baile en el ala este de la Casa Blanca. Y entonces pues dicen, es que ese sería el lugar más seguro del mundo, no tendríamos ninguno de estos problemas. Entonces hay una como capacidad que hay que admirar en el peor sentido de la perversidad para aprovechar estos acontecimientos en términos de lo que ello significa de proyección de su imagen y su decadencia imperial.
Así es, pues Donald Trump en un típico acto de narcisismo, centrándose más bien en su persona por la atención, aunque sea negativa, y en un proyecto que tiene ahí corriendo en la Casa Blanca. Sin duda, esto junto con otros elementos, por ejemplo, recordarán ustedes que platicamos aquí del asesinato del influencer ultraconservador Charlie Kirk, pues en realidad nos apunta a un enrarecimiento, ¿no? Importante del ambiente político dentro de los Estados Unidos, un ambiente de crispación. Y bueno, ahí nos permitiríamos un poco diferir del presidente de los Estados Unidos, porque el ambiente de formar enemistad en lugar de reconocerse como adversarios políticos de una forma más tradicional, pues también viene desde luego desde su equipo de campaña y pues los mismos discursos que él ha pronunciado incluso antes de volverse presidente nuevamente. Bueno, entonces eso es algo de lo que nos apunta el tema. Nos quedamos en Estados Unidos porque el 27 de abril empezó una visita de Estado del rey Carlos III del Reino Unido y la reina Camila, ¿no?, a Estados Unidos. Hemos visto varias imágenes por ahí en redes sociales. La visita contempla más o menos 4 días, visitas en Washington, Nueva York y también Virginia, a visitar, por ejemplo, Jamestown, que fue el primer asentamiento formal de los británicos en tierras que hoy en día son de Estados Unidos. Y bueno, querido Jaime, hubo por ahí pues ha habido una serie de declaraciones interesantes en este proceso, también un discurso del rey Carlos III frente al Congreso de los Estados Unidos. Ahí planteó pues cosas que en realidad fueron pues bastante amables con la administración de Donald Trump, pero sí señaló un par de cosas que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en cuanto a la democracia, en cuanto a la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial, controles y equilibrios democráticos. Paradójico, ¿no?, que sea un rey, un monarca, recordando principios republicanos, ¿no, Jaime? Sí, yo creo que hay de reyes a reyes, y los casos de las monarquías constitucionales pues son muy diversos, ¿no? Porque tenemos el caso reciente de cómo en España el rey Felipe VI pues ha tenido una actitud de apoyo a las políticas de Pedro Sánchez con respecto a cierta autonomía frente a Estados Unidos y con ciertos deslindes frente a Israel. Entonces, la Casa Real del Reino Unido me parece que guarda las mejores tradiciones de esta convivencia entre parlamentarismo y democracia, no entre presidencialismo y democracia como pudiera ser el caso de Trump. Y en ese sentido, la experiencia de la política, aunque sea también ciertamente bipartidista en Reino Unido, no deja de marcar un diálogo en el que la figura real sigue siendo el fiel de la balanza para las decisiones finales en lo que toca a los procesos legislativos. Y la posición del rey, me parece que Carlos, fue muy digna en el sentido de, paradójicamente, reivindicar Europa, es decir, no se fue con el discurso del Brexit, de ya no somos parte de Europa, sino requerimos una Europa diferente, y también reivindicó la OTAN como una esfera de defensa a la cual no se puede renunciar. Y esto, por último, hay que enmarcarlo también en que Trump prefiere una interlocución con alguien que considera más de su altura real que con el primer ministro, con el cual tiene diferencias muy marcadas, ¿no? Porque recordemos que Tamer es efectivamente producto de las fuerzas laboristas y con un proyecto muy distinto del ala conservadora en Reino Unido. Bueno, pues nos quedamos con esa idea de Jaime Preciado acerca de la rispidez entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, pues nos quedamos conversando acerca de la visita del rey Carlos III de Gran Bretaña a Estados Unidos. Una serie de imágenes muy chuscas, Lalo González, en medio de esta
de esta visita, rupturas de protocolo tremendas de Donald Trump, pero también algunos comentarios con un corte más histórico. No sé si quieras ahondar en esto. Sí, bueno, a mí me parece que hay pues un montón de ángulos para ver la visita. Esto de las escenas por todos lados, pues ya parece que es parte del protocolo propio de Donald Trump, no importa quién reciba, brincándose pues eso, los protocolos, poniendo los propios, inaugurando una estatua en su club de golf en oro y hierro antes de que llegue el rey, metiéndosele ahí a la reina para saludar a su propio gabinete. La reina y el rey dijeron, bueno, pues quédate con ellos, y se dieron la vuelta. Pero creo que además de todo esto hay muchas señales que a mí me parecieron muy importantes en el discurso que da el rey en el Congreso. ¿Sí? Hay varios elementos que creo que podemos abordar, desmenuzar un poco para entender el contexto en el que se da la visita. Pues es un contexto primero de relaciones no muy favorables, estas relaciones que históricamente son las mejores que establece Estados Unidos con Europa, con Gran Bretaña, y que hoy pues no cruzan por el mejor momento. Con el ministro inglés, el primer ministro inglés, pues ha habido muchísimos dimes y diretes, al grado de que apenas hace algunos días Trump lanzó algo que, bueno, yo no hubiese pensado que podía haber escuchado de un presidente de Estados Unidos, diciendo, pues creo que ya es tiempo de que reconozcamos de Argentina la soberanía sobre las Malvinas. Yo creo que ahí el gobierno inglés ha venido pues para atrás, ¿no? Entonces, pues viene el rey a buscar reencauzar las relaciones con Estados Unidos, porque además hay dos cosas que me parece que son muy importantes. El comercio, solo el comercio entre Estados Unidos y Gran Bretaña son 430,000 millones de dólares. Y existe 1 millón de ingleses y de norteamericanos, entre los dos, trabajando ya sea en Inglaterra o en Estados Unidos. Entonces, no es una relación débil, por supuesto, es una relación histórica y que creo que era necesario para la política de estos dos países, pues esta visita para ver si se reencauzaba los diferendos. Ahora, hay que recordar que la última vez que se habla una monarca o un monarca en el Congreso es en 1991 con Isabel, y en el 57 también, cuando Isabel va y se reúne con Eisenhower, pues tiene que ver con una serie de relaciones que no estaban bien y que la reina pues va a encauzarlo. Y en este momento, pues ahora le toca a Carlos, que además habría que decir pues que esperó 73 años para ser rey, y miren nada más dónde le toca ser rey, cuando hay otro, pues yo no diría rey, reyesuelo, en la Casa Blanca, y lo recibe. Entonces, pues todos estos elementos me parece que son los que vienen a darle cuerpo a cosas que menciona en el Congreso. Yo mencionaría, para terminar, el asunto, no lo dice así, pero entre líneas quedó muy claro: no quiero volver a oír hablar de Groenlandia. La Groenlandia no se toca, ya quedó. Groenlandia no es para Estados Unidos. Me parece que fue un mensaje muy fuerte. Sí, el apoyo a la OTAN, a pedirle a Estados Unidos pues que cierre filas, pero creo que eso y el aviso o el comentario que hace en relación a los poderes es un aviso directo a la Corte Suprema, pidiéndole de manera tangencial pues que ponga orden y algún freno a las locuras que salen todos los días de la oficina Oval. Y por último, pues no les cayó nada bien a la realeza ni al gobierno todo lo que estuvo diciendo Donald Trump en contra de la Armada Real. Y llega el rey y le recuerda que su bisabuelo, su padre y él mismo pues estuvieron participando en la Armada, y que si hay alguien que ha dado la cara cuando ha habido conflictos internacionales, en la lógica de ellos desde luego, pues ha sido la Armada, como para decirle pues bájale y deja de estarte burlando de la Armada Real.
En particular de la Marina, ¿no? De la Marina sí, Real Británica, que además es histórica y legendaria. Y por ahí Donald Trump decía que ya no es tan importante como lo fue. Solamente para puntualizar, el desacuerdo entre Donald Trump y el primer ministro inglés, Keir Starmer, tiene que ver con la negativa del gobierno británico de participar de la ofensiva de Irán. Tenemos por ahí una fotografía que publicó la Casa Blanca, que es tremenda. Si leemos lo que dice por ahí el copy, ven ustedes al rey Carlos, a Donald Trump, y le ponen 2 reyes. Querida Liz Prado, ¿cómo que 2 reyes? ¿Cómo viste tú la visita? CNN dice, hizo falta un rey para recordarle a Estados Unidos sus usos republicanos. Pues sí, me pareció muy interesante porque ciertamente es irónico que un rey llegue a Estados Unidos a hablar de los valores democráticos, pero es una monarquía constitucional en la que, por supuesto, juega un papel importante, pues el institucionalismo y otro tipo de valores. Entonces, a mí me pareció interesante, muy al estilo británico en términos de la formalidad con que se dicen incluso los chistes, ¿no? Porque ciertamente hubo por ahí algunos chistes, pues decía Donald Trump, de no ser por nosotros, ustedes en Europa hablarían alemán, y decía el rey, bueno, de no ser por nosotros, ustedes hablarían francés, ¿no? Entonces, bueno, hubo por ahí sus chistecillos. Me pareció muy interesante que también se hablara y el rey enfatizara la relevancia de la cooperación internacional, en particular el tema de la OTAN y de Ucrania, ¿no? O sea, lo ligó con un acontecimiento histórico contemporáneo fundamental, que es que fueron los atentados del 11 de septiembre. Entonces dijo, nosotros estuvimos con ustedes, se activó el artículo 5 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esperaríamos pues que en ese mismo principio de defensa colectiva pues se aplicara ahora que Ucrania nos necesita tanto, etcétera. Entonces pues fue una manera de decir, estos son los temas que importan. Así es que yo creo que, dado que el primer ministro y el presidente Trump tienen tensiones tan claras, pues sí era un papel, el papel del rey Carlos III, venir a recordarle a Estados Unidos, quizá un poco también para, pues, un poco las tensiones bajaran. Y yo no sé si ese posteo de 2 reyes fue casi un autogol, porque las marchas multitudinarias que hemos visto en los últimos, varias veces en el último año, pues justamente dicen no kings, o sea, no rey. Es decir, tenemos un presidente, no un rey, no un monarca absoluto que lo puede controlar todo. Entonces, la misma Casa Blanca posteando 2 reyes, pues es un poco una mala broma, ¿no? Y además en una fecha que se supone que estaba orientada justamente a prestar atención a la celebración de 250 años sin monarquía en los Estados Unidos. Entonces, fíjense, un monarca parlamentario con mayor altura política que el propio Donald Trump. No, y además, o sea, yo ahorita que mencionabas esto, Liz, de las marchas, dije, bueno, es que a lo mejor Trump no se dio cuenta de las marchas. Y por otro lado, no solamente está la estatua esta a la que yo hacía referencia, sino que, pues, en plena visita, acaba de anunciar el Departamento de Estado los nuevos pasaportes de edición especial con la imagen de Trump, ¿verdad?, por los 250 años del nacimiento de Estados Unidos. Entonces, pareciera que tienen visitas y se lucen. Bueno, y mientras todo pareciera que es un festejo, parece que la realidad política y militar de los Estados Unidos pues pinta una fotografía bastante diferente. Queríamos compartir con ustedes que salió hace unos días un reportaje especial en el New York Times de Eric Schmidt y Swan, que algo que hay que saber aquí es que Eric Schmidt es el corresponsal que está dedicado a seguridad nacional del New York Times. Ellos publican una pieza que es fundamental para entender lo que está ocurriendo con Estados Unidos ahora. Dicen el estado del arsenal de armas convencionales en Estados Unidos a 2 meses, Jaime, del inicio de la operación Furia Épica el 28 de febrero.
está en un punto bajo. Eso es bien interesante para leer el cese al fuego y la autoextensión del cese al fuego que se dio Donald Trump. Hablan, por ejemplo, de que el gasto acumulado de la guerra contra Irán ronda entre los 28,000 y 35,000 millones de dólares, con un promedio de un gasto diario de 1,000 millones de dólares. Además de esto, ahorita les platico un poco unas cifras que tienen que ver con el armamento convencional y cómo está en un punto bajo que no corresponde con las tasas de reemplazo. Querido Jaime, ¿cómo ves este tema? Bueno, en cierta medida, la propia política de presión de Donald Trump sobre la Unión Europea para que aumentaran su inversión o gasto público en hasta el 5% del Producto Interno Bruto en temas militares, está revirtiéndose porque justamente buena parte de las industrias que proveen a Estados Unidos, de la industria militar, están ahora encaminadas a que estos países tengan una infraestructura militar mucho más adecuada, modernizada, actualizada. ¿Y qué sucede aquí en este plano? Pues que si bien el complejo industrial militar es como la punta del iceberg del capitalismo, ¿sí? Porque solamente podemos pensar en dos ramas más dinámicas para la acumulación, la de la industria militar y la de la bolsa de valores. Y en la industria militar, pues las firmas no son solamente estadounidenses, pero está la dificultad de que en esta situación de polarización, multipolarización mundial, tampoco Estados Unidos se puede proponer comprar a sus opositores armamento. Entonces tiene que ser producto de su propia industria el que la abastezca, y su propia industria está distraída en abastecer a países europeos y por todo el mundo para dinamizar sus ganancias y no necesariamente entregarlas incondicionalmente al gobierno de Donald Trump. Bueno, pues vamos a seguir con este tema luego de la pausa. Recuerden seguirnos en @NotiJaliscoTV. Volvemos. Bueno, pues nos quedamos platicando de la disminución del arsenal convencional de armamento estadounidense. Para que se dé usted una idea, en 6 semanas de ataque contra Irán se usaron 1,200 misiles Patriots. Esos se usan, son misiles defensivos, cuesta más o menos $4 millones cada uno. Se usaron 1,200. La capacidad de producción anual de los Estados Unidos es de 600. Entonces, el cálculo con las cifras que se publican en este reportaje del New York Times implica que Estados Unidos necesitaría más o menos 3 años y medio para volver a tener el mismo nivel de arsenal que tenía antes del 28 de febrero de este año. Y también hay que notar que una buena parte de ese arsenal en realidad se fue produciendo, querido Jaime, para confrontar a una eventual guerra con otra gran potencia, piénsese China o Rusia, y no Irán. Irán, que ha podido enfrentar o que ha desgastado estos misiles Patriot, Lalo González, con drones que le cuestan $50,000 versus una inversión de $4 millones con cada uno. Además, un montón de gasto en misiles Jasmer y otros. ¿Cuál es tu lectura sobre esto, Lalo? Sí, yo quisiera aquí comentar que además de los datos que arroja la investigación de New York Times, me parece que es interesante leer lo que acaba de publicar apenas hace un rato, unas horas, Trump, en el sentido de manera textual, dice: Irán se está ahogando como cerdos rellenos, como un cerdo relleno. Y dice Trump que se ha dado cuenta que la mejor forma de acabar a Irán es estrangulando el estrecho, y que eso es más efectivo que lanzarles y lanzarles y lanzarles misiles. ¿Sí? Eso lo acaba de publicar a mediodía, el día de hoy, y creo que
pues tiene que ver precisamente con eso. O sea, no solamente el desgaste de su arsenal, sino la incapacidad que tienen para recuperarlo en la velocidad necesaria, sobre todo pensando, cosa que creo que no va a pasar, en un enfrentamiento con China o con Rusia. Y en ese sentido, lo que Trump está insistiendo es que ahora pues la estrategia tiene que ir a mantener ellos el control del estrecho y que han sacado prácticamente de la discusión el asunto de que se le permita desarrollar su industria atómica a Irán. Entonces yo creo que la declaración de hoy de Trump yo la podría enmarcar precisamente en esta investigación. Es decir, bueno, sí, se nos están acabando, hemos usado muchos, pero es más efectivo, lo dijo él, es más efectivo estrangularlos por el estrecho que seguirle lanzando misiles. Pero es una declaración que no tiene sentido, ¿no? O sea, más bien es un estrecho que ha cerrado el propio Irán. Liz Prado, a ver, en medio de todo esto se da la reunión del canciller iraní Abbas Araghchi a Putin justamente en San Petersburgo, y uno de los temas es la defensa de la soberanía de Irán. Bueno, sí, me parece que es una reunión sumamente importante, recibió poca cobertura, sin embargo, es un intento de dos países sumamente claves en esta geopolítica mundial en este momento, ¿no? O sea, Irán, que está siendo atacado por Estados Unidos y por Israel, y Rusia, que mantiene una guerra ya prolongada, ya de 4 años, contra Ucrania. Entonces, sí pareciera que se están moviendo las piezas geopolíticas y que esta reunión es una especie de llevar una alianza o llevar una relación y mandar un mensaje a Estados Unidos sin necesariamente cruzar una línea, ¿no? Sin necesariamente confrontarse con Estados Unidos, sin necesariamente ocasionar algunas tensiones diplomáticas mayores. Sí me parece que esta reunión da muestra de que tanto Irán como Rusia están buscando formas de presión alternativas en este contexto geopolítico. Una reunión por demás relevante que además habla de que de alguna manera se legitima a Irán, se le toma en serio, se le escucha, que ya, pues eso ya es una acción importante. Así es. Bueno, pues lo que tenemos aquí también, estábamos viendo ahí en pantalla, ven ustedes a la derecha de Vladimir Putin, en la imagen anterior a Sergei Lavrov, que es el canciller ruso. Es un personaje que es un veterano de las relaciones internacionales y me parece que en medio de esta reunión lo que vemos es un intento de enviar un mensaje a los Estados Unidos. Una de las cosas que dijo Putin ahí fue: haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que se logre la paz. Habló de un pueblo valiente y heroico en el caso de Irán, y que debe haber un respeto a la independencia y la soberanía de Irán. Lalo González. También no hay que perder de vista que en el marco de esta visita viene una declaración que, si bien muy fuerte, del gobierno de China, que si bien pues tenemos, que ya lo habíamos platicado aquí con lo de la reunión de Barcelona, pues tienen que ir más allá de las solas declaraciones, sino acciones por parte de los gobiernos, pero creo que la declaración del gobierno de China en este momento y de manera paralela a esta reunión es muy importante. El gobierno chino ha dicho que no va a permitir, con esas palabras, que no va a permitir que Estados Unidos siga con este bloqueo sobre el estrecho, y que tampoco va a permitir una agresión mayor a Cuba. Entonces creo que eso es muy importante, porque no es solamente la visita de estas autoridades a Rusia, sino también ya, pues me parece que están elevando la voz, no solamente Moscú, sino Beijing, en relación a esto. Ahora, de las dos voces, Moscú y Beijing, pues me parece que también, tomando en cuenta la guerra
la invasión de Rusia a Ucrania, pues la calidad que puede tener el discurso de Putin, pues tiene mucho menor importancia que la que dice China. Entonces creo que también la declaración del gobierno chino a mí me parece que es muy importante y no hay que perder de vista la respuesta de Estados Unidos hacia esta declaración. Muy bien, junto con eso, declaraciones del canciller alemán Friedrich Merz diciendo Estados Unidos carece de estrategia en Irán y está siendo humillado por ellos. También dijo, si van a entrar a una guerra hay que saber salir, Jaime. Bueno, a mí me parece que son muy, muy interesantes estas palabras en un marco donde internamente la extrema derecha se ha convertido ya en la segunda fuerza electoral y en donde Alemania ha tomado distancia respecto a, por ejemplo, el papel de la Corte Penal Internacional en relación con Netanyahu y el cuestionamiento que ha ido inclusive más allá de lo que el discurso de la Unión Europea tiene respecto de irle bajando las relaciones comerciales y de apoyo en general a Israel. Entonces, por un lado te distancias de Israel, por otro lado cuestionas a su principal aliado, bueno, lo que está quedando pues es como una búsqueda de Alemania como la cabeza de la autonomía estratégica que se está discutiendo en la Unión Europea, porque ahora lo que busca el canciller alemán es que Alemania se convierta en el poseedor del ejército más grande de toda Europa. Y esto implica pues un gasto enorme, pero implica también una leva, ¿no? Una incorporación de jóvenes en el servicio militar que hagan, entre comillas, grande a ese ejército. Entonces, son palabras importantes, pero cargadas también de cierto sentido hegemónico que no pierden las naciones europeas en sus discursos de la democratización, para pensar en una real democratización del mundo. Así es, entonces, bueno, es significativo viniendo de un personaje como Merz, quien es conservador y ha sido atlantista, había estado muy cercano a Donald Trump y bueno, ahora se desmarca. Bueno, y ahora nos vamos a mover a Medio Oriente a un tema que, pues como es geopolítico, está relacionado con muchas cosas de las que hemos estado hablando. Y para eso le voy a pedir a la producción si nos puede mostrar un mapa. Fíjense que lo que queremos compartirles es que Emiratos Árabes decidió que va a abandonar la OPEP. Y eso es bien interesante porque es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y bueno, es una organización que existe desde 1960. Algo que es muy relevante aquí saber es que pues en realidad Emiratos Árabes Unidos tienen más o menos 59 años de membresía en este cártel petrolero y que si los Emiratos Árabes Unidos se salen de esta organización, en realidad estaríamos hablando que la OPEP va a sufrir una disminución en su producción. Emiratos Árabes Unidos en realidad significa más o menos el 16% de la producción petrolera de la OPEP. Entonces, queríamos mostrarles este mapa a quienes están por allá en casa. Hemos hablado en varias ocasiones del Estrecho de Hormuz. Entonces, esto es Irán. El Estrecho de Hormuz es por donde pasa la mayor parte, bueno, el petróleo iraní, además de comercio de fertilizantes. Pero ahora estamos hablando de que Emiratos Árabes Unidos había estado 59 años en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que fue una organización impulsada originalmente en los 60 por Arabia Saudita. Aquí esto es relevante porque estos dos países en realidad se están confrontando. Estamos viendo una ruptura entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que habían tenido más o menos un acercamiento en el año 2020 cuando decidieron normalizar relaciones con Israel. Entonces, algo de lo que vemos en el mapa aquí en color amarillo es el llamado eje Emiratos Árabes Unidos, Israel y Etiopía, que viene, entre otras cosas, de los acuerdos de Abraham del año 2020. Entonces, este anuncio de que Emiratos Árabes Unidos se sale de esta organización promovida, entre otras cosas, por Arabia Saudita, en realidad lo que nos implica es que ellos no quieren someterse a las cuotas petroleras que Arabia Saudita impone en la OPEP.
Es decir, quieren aumentar su producción petrolera de 3.6 millones de barriles de petróleo al día a más o menos 5 millones. Esta noticia es muy relevante pues porque nos habla de todo un contexto geopolítico, Jaime, de rivalidad entre estos dos países. ¿Qué más nos puedes comentar al respecto? Bueno, aquí hay varias cosas. Revisando parte de lo que ha significado la guerra que ha ampliado Irán hacia los países del Golfo Pérsico o Arábigo, vemos que Emiratos es el país que por mucho han atacado más. O sea, de los alrededor de 1.500 misiles que se han lanzado en contra de todos los países del área. Bueno, de las bases de Estados Unidos en esos países. Es buena precisión, gracias. Buena precisión porque sí, efectivamente, aunque en el caso de Emiratos Árabes también ha habido otros focos de bombardeos que son importantes y que hablan de todo este debate que hay a nivel de lo internacional y que discute el Papa y que es la guerra justa. Es decir, no porque Irán esté teniendo una situación de tanta presión, tampoco, de acuerdo con el derecho internacional, tiene posibilidades legítimas de bombardear fuentes de agua, por ejemplo, y lo ha hecho. Entonces, no quiero con esto jugar esta carta de buenos y malos en blanco y negro, pero lo que quiero señalar es que Emiratos Árabes Unidos representa esa tensión con Irán en términos de confrontación mundo árabe, pero un mundo árabe que no es homogéneo y que tiene en un país productor de petróleo una de las figuras más activas en lo que alianzas y relaciones ha habido recientemente. No olvidemos que las negociaciones, por ejemplo, para la paz en Israel, en la Franja de Gaza, estaban siendo llevadas adelante en Emiratos Árabes Unidos y que Israel bombardeó, ¿no? Entonces, eso es una de las dificultades. Y la otra es que salirse de la OPEP significa no tener una cuota de exportación, sino dejarlo todo al libre mercado. Ante lo cual, por la posición tan estratégica que tiene Emiratos en la punta del estrecho de Hormuz y compartiendo los mares territoriales con Irán, pues eso le va a dar mucho mayor presión para la salida de petróleo y gas por el Golfo Pérsico. Así es, entonces eso es algo de lo que nos muestra el mapa, es una noticia importante, sobre todo después de 59 años de membresía, quiere decir que va a haber menos coordinación entre Emiratos Árabes y Arabia Saudita, ambos que se habían planteado como aliados de los Estados Unidos y que habían normalizado relaciones con Israel. Esto es parte de las consecuencias de la guerra contra Irán. Se resquebraja todo el proceso de diplomacia que había hecho la política exterior estadounidense en la zona. Fíjese usted también que hubo una publicación muy importante hace un par de días. De manera anual, el Stockholm International Peace Research Institute, que le decimos SIPRI para más corto en español, es un centro de investigación que está en Estocolmo y que lo que hace es publicar un informe de gasto militar anual. Vamos a tratar el tema cuando regresemos, son los gastos de 2025, no se vayan. Pues ya estamos de regreso en todas tenemos una opinión. Les estábamos comentando que cada año este instituto de investigación que está en Estocolmo publica un informe sobre gasto militar global y tenemos para ustedes una gráfica donde se puede ver de manera muy resumida quiénes son los países que incurren en mayor gasto militar al año. Tenemos siempre a 3 países usuales a la cabeza de todo esto: Estados Unidos, con 33% del gasto militar global, China le sigue con 12% y Rusia con poco más del 6%. Ahora, para dar un poco de contexto en medio de todo esto, lo que resume el reporte de este año es que este año el gasto militar global aumentó 2.5%, casi en 3 billones
billones en español de dólares al año, entonces millones de millones, es el gasto militar mundial más alto desde el año 2009. Y bueno, hubo un aumento del gasto militar en la mayoría de los países, pero fíjese usted, curiosamente, el gasto militar de Estados Unidos se redujo en un porcentaje superior al 5%, y esto tiene que ver con que el presidente Donald Trump se negó a aprobar paquetes de gasto militar que iban orientados a Ucrania. Entonces eso nos ayuda a entender en parte el discurso del rey Carlos III frente al Congreso de Estados Unidos, del que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, está diciendo el rey, pues no se está cumpliendo con los compromisos respecto a la defensa de Ucrania. Lalo González, es el mayor salto, por otro lado, en el gasto militar de Europa como continente desde la Guerra Fría. Estamos hablando de que Europa se está rearmando. Hubo un aumento tremendo del 14% del gasto militar europeo. Sí, a mí me parece que ese punto en particular, así como la reducción en el presupuesto de Estados Unidos, van pues prácticamente de la mano. Es decir, por un lado, Estados Unidos reduce dinero que va destinado a Ucrania, pero por otro lado presiona a los países europeos pues para que le metan más dinero a su gasto militar, sacrificando desde luego dinero que podría ir a gasto social. Entonces, si nosotros vemos esta radiografía solamente como países y con la lectura de qué países subieron y qué países bajaron, pues parecería en el escenario que Estados Unidos ha decidido dejar de gastar tanto dinero en sus armas, cosa que no es así, sino que ¿qué es lo que pasa? Que el dinero que se estaba destinando para Ucrania lo suspende, pero por otro lado presiona a Europa para que gasten más. Pero además hay un elemento extra. La presión a Europa no es solamente para que gasten más, sino para que le compren las armas a Estados Unidos. Y entonces el negocio pues es completo, es redondo. Y por otro lado, pues yo creo que yo cada año que veo estas cifras, pues no dejo de sentir tristeza y pena por la gente que está al frente de estas políticas y que decide y supone que el camino de la sociedad es un camino que cruza obligadamente por las armas. Yo creo que esto es para dar vergüenza, ¿sí?, a la sociedad en general. No es posible que con las condiciones que tenemos en el planeta se siga gastando esta cantidad de dinero en armas cada año. Así es. Si tiene usted curiosidad sobre países latinoamericanos, Brasil ocupa el puesto número 21 del mundo en gasto militar. Después estaría, por ejemplo, otro grande de América Latina, que es Colombia, en el puesto número 29, y nuestro país está detrás de Colombia en el puesto número 30 en gasto militar anual. Pero curiosamente México con una reducción del 13% respecto al gasto militar del año anterior. Y hablando de negocios, querida Liz Prado, hablemos un poco del Mundial. Estamos ya a unas cuantas semanas, toda una serie de cuestiones políticas, geopolíticas, temas de costos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, es un tema muy interesante porque las justas deportivas, los deportes, estas competencias mundiales, pues siempre han sido también una muestra de poder, una muestra de poderío entre los países. Han jugado un papel importante incluso en el establecimiento de superioridad, de tecnología, de innovación, etcétera, etcétera. Entonces, este mundial pues no es la excepción en ese sentido. No hay una confrontación, no se trata solamente de fútbol, hay muchos otros aspectos económicos y políticos, incluso militares, ¿no? Ya esta semana veíamos cómo Italia, que quedó eliminada por tercera vez consecutiva, creo, pues aparece como la manzana de la discordia, porque se le ocurre a alguien que Irán puede renunciar a un lugar que ganó para competir en el Mundial
pues cediéndole su puesto a Italia. Esto, por supuesto, rompe principios básicos como el de participar por mérito propio, es decir, a través de las eliminatorias con partidos que se ganan, ¿no? No le pareció bien ni a Giorgia Meloni de Italia, dijo que era pues realmente una vergüenza, era algo terrible, ¿no? También, bueno, creo que entre otros temas que se han suscitado, pues está que Estados Unidos, igual que México y Canadá, va a ser sede, pero Estados Unidos está también amenazando con no dar visas a quienes, pues algunos equipos, a los futbolistas de algunos equipos, como los mismos iraníes y otros. Entonces, creo que este mundial va a tener un sello caótico por muchas razones. Además, por supuesto, de que se ha hablado de que los costos de los boletos en México, en Estados Unidos, los costos de transporte son altísimos, lo hace realmente poco accesible a los ciudadanos de esos países, y eso también creo que pues no es un espíritu deportivo. Lalo González, sobre el Mundial. Esta semana les estaba comentando a mis alumnos en una materia sobre América Latina que me llama mucho la atención cuando en este momento pues hay gente que sale y se desgarra las vestiduras porque FIFA le da el premio de la paz a Trump, porque FIFA no le quita el mundial, porque FIFA no le reduce en todo caso partidos, porque FIFA le hace el juego, el caldo gordo con algunas de las declaraciones como estas de sacar a Irán entonces y que llegue a Italia. Y yo les decía pues que eso es un asunto de muchísima ingenuidad y que solamente hay que recordar que la FIFA le otorga el Mundial a Argentina en el corazón de la dictadura de Jorge Rafael Videla. Entonces, suponer que la FIFA sí va a hacer algo porque una competencia deportiva como es el Mundial esté en el marco de la democracia, el respeto a los derechos humanos, la seguridad, pues me parece que es de muchísima ingenuidad. Si algo le interesa a la FIFA y a Donald Trump, son los negocios. Adelante, Jaime, un comentario breve. Sí, yo creo que esto del Mundial nos trae como a la mesa varias imágenes. La que se me viene más rápido es el costo de los boletos, lo que está implicando para economías como la mexicana. Y aquí me voy a arriesgar a que no me corrija Lalo González, que conoce muy bien de eso, pero los boletos para los partidos estelares van hasta los 250,000 pesos, ¿no? Bueno, no, ya hay unos para la final en 2.3 millones. Bueno, o sea, entonces, unos costos escandalosos. Luego, que en Estados Unidos el Mundial va a estar ensombrecido por la presencia del ICE, para la persecución de personas que persigue por asuntos migratorios, que en Canadá no están pasando grandes cosas, y que en México lo que sí hay es el dilema de fútbol o desarrollo. Bueno, pues esos son algunos de los temas. Seguiremos hablando de todo esto la semana entrante. Recuerden seguirnos en @NotiJaliscoTV. Gracias, Lalo González, Liz Prado, Jaime Preciado, y gracias a usted.